El día se acercaba. Las Escrituras habían hablado de él desde tiempos antiguos, pero pocos realmente creían que ocurriría de manera tan literal, tan grandiosa y tan inevitable. El gran día del juicio no sería solo una metáfora, sino una realidad que envolvería a toda la creación. El cielo y la tierra, como los hombres los conocían, desaparecerían ante la gloria de aquel que se sentaría en el trono blanco descrito en Apocalipsis 20:11. Allí, ante la majestad incomparable del Señor, no habría excusas, ni escondites, ni justificaciones. Cada ser humano, desde el rey más poderoso hasta el mendigo más olvidado, sería convocado para comparecer ante el Creador. El silencio de aquel momento sería abrumador. No habría palabras capaces de romper el peso de la eternidad que se cerniría sobre todos. Libros serían abiertos, y en ellos estarían registradas todas las historias de la humanidad. Cada pensamiento secreto, cada acto olvidado, cada palabra susurrada en la oscuridad. Nada quedaría oculto, pues la memoria de Dios es perfecta y su juicio justo. Esa escena tan solemne y aterradora no sería solo la conclusión de la historia, sino el punto de partida de la eternidad. Y entonces surgía la pregunta que muchos evitaban, pero que no podía ser ignorada. ¿Qué pasaría con aquellos que habían sido cremados? ¿Qué ocurriría con aquellos que tras la muerte tuvieron sus cuerpos reducidos a cenizas y esparcidos por el viento, por el mar o enterrados en urnas? Cuando el mar entregue a los muertos, como está escrito en Apocalipsis 20:13, y la tierra devuelva a los que en ella duermen, ¿cómo el Señor traerá de vuelta a aquellos cuyo cuerpo ya no existe, que se convirtió en polvo invisible al ojo humano? Esa duda perturbaba mentes y corazones, pero la respuesta estaba en la propia esencia del poder divino. Desde Génesis, la narrativa de la creación revelaba la capacidad de Dios para formar al hombre a partir del polvo de la tierra. En Génesis 2:7, leemos que Él sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, y así el hombre se convirtió en alma viviente. Si Él fue capaz de crear de la nada, ¿por qué habría de estar limitado por la nada en que un cuerpo se transformó? Incluso las cenizas lanzadas al viento no podrían escapar de la mirada del Creador, que conoce cada partícula, cada molécula, cada esencia que compone la identidad humana. La Biblia es clara al afirmar que la resurrección será universal e inescapable. En Daniel 12:2 está escrito: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. No hay distinción entre sepultados, ahogados o cremados. El poder del Señor no conoce fronteras. Aquel que ordena a las estrellas permanecer en sus lugares, también puede llamar a la existencia el cuerpo que retornó al polvo. Pablo, en 1 Corintios 15:52, describió ese momento con palabras que atraviesan los siglos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No hay excepciones. No hay límite para el alcance de la voz del Señor. El mar, la tierra, el viento, el tiempo, todo obedecerá a su llamado. La muerte, que parecía definitiva, será deshecha ante el poder creador de Dios. Eclesiastés 12:7 nos recuerda que el polvo retorna a la tierra, pero el espíritu retorna a Dios que lo dio. Esto significa que la identidad humana no está perdida en la descomposición de la materia. La cremación solo acelera el proceso que el tiempo realiza naturalmente en todos los cuerpos sepultados. El fin físico del cuerpo no es un obstáculo para el Señor de la vida. La esencia de cada ser humano permanece bajo el cuidado del Creador, aguardando el día en que será nuevamente convocada a la existencia. Apocalipsis 20:13 refuerza con imágenes impresionantes: y el mar entregó a los muertos que en él estaban, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que en ellos había, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Imagina esa escena. Millones, miles de millones de personas de todas las eras, de todas las culturas, emergiendo de lugares donde sus cuerpos fueron depositados o destruidos. Desde los primeros hombres de la antigüedad hasta los últimos que vivieron en la historia, todos reunidos ante el trono blanco. Nadie faltará.
Muchos aún preguntan, ¿pero y aquellos que eligieron ser cremados no estarían en desventaja? La respuesta es un rotundo no. La elección de la cremación no afecta en nada el destino eterno. Lo que determinará ese destino es la relación del alma con Cristo. Juan 5:29 declara que unos resucitarán para la vida eterna y otros para la condenación. El criterio no es el estado del cuerpo, sino el estado del corazón. Cuando pensamos en la soberanía de Dios, comprendemos que nada escapa a su control. El viento puede llevar cenizas a los 4 rincones de la tierra, pero ninguna de ellas se pierde de la memoria del Creador. El mar puede engullir cuerpos y barcos enteros, pero cada partícula está registrada ante él. El tiempo puede consumir todo lo que es físico, pero el Señor domina el tiempo y la eternidad. La resurrección no depende de la preservación del cuerpo, sino del decreto de Dios que llama a la vida. Esa verdad al mismo tiempo consuela y confronta. Consuelo, porque aquellos que temen a la cremación pueden descansar en la certeza de que nada es imposible para Dios. Confrontación, porque el verdadero problema no es cómo el cuerpo será sepultado, sino cómo el alma será juzgada. Hebreos 9:27 declara que a los hombres está ordenado morir una sola vez, y después de esto el juicio. No habrá segunda oportunidad tras la muerte. Lo que cuenta es lo que cada uno hizo con la oportunidad de vivir en Cristo. La resurrección, por lo tanto, será el gran igualador de la humanidad. Reyes y siervos, ricos y pobres, anónimos y famosos, todos se presentarán ante el mismo juez. Y en ese día, no se preguntará si el cuerpo fue sepultado o cremado, sino si la vida fue entregada al Salvador. Lo que estará en juego no es la forma del sepultamiento, sino el destino eterno del alma. Esa es la mensaje central que atraviesa toda la Escritura y que prepara los corazones para el inevitable encuentro con el Señor. Por eso, la cuestión de la cremación necesita ser entendida a la luz de la soberanía divina. Dios no está limitado por los métodos humanos, no necesita cuerpos preservados en tumbas lujosas, ni cenizas guardadas en urnas. Aquel que formó a Adán del polvo es el mismo que restaurará a cada ser humano a partir del polvo, de las cenizas o de la nada. Para él no existe lo imposible. Y así, la preparación para el gran día no debe estar en la elección del método de sepultamiento, sino en la elección diaria de vivir para Cristo. Cada acto, cada palabra, cada decisión en esta vida se convertirá en un eco en aquel día ante el trono blanco. La eternidad no es una realidad distante, sino una certeza que se aproxima a cada instante. El verdadero preparo está en entregar el alma al Salvador, pues solo en Él hay vida eterna. En el gran día del juicio, el tiempo no tendrá más dominio. La eternidad tomará el lugar del calendario, y todos los relojes cesarán su conteo. Es en ese escenario donde la mente humana, limitada, lucha por comprender el alcance de la promesa de la resurrección, pero la Biblia nos conduce con claridad. Lo que parece imposible a los hombres es simple para Dios. Si Él llama a la existencia lo que nunca existió, mucho más puede restaurar lo que ya fue. Así, los que fueron reducidos a cenizas no están fuera de su memoria, ni de su soberanía. Esa verdad, aunque consoladora, revela también un aspecto solemne. Cuando Apocalipsis 20:12 describe que los muertos, grandes y pequeños, estarán de pie ante el trono, no hay distinción entre la forma en que fueron sepultados. Libros serán abiertos y en ellos estará registrada la historia de la humanidad. El mar, la tierra, los cementerios, los campos de batalla, todos devolverán a los que en ellos descansaron. Esto significa que cada vida será reconstituida no solo en el cuerpo, sino también en su narrativa completa, pues nada escapó al registro divino. Muchos que rechazan la fe se burlan de esa idea. Algunos dicen, ¿cómo puede ser que Dios reúna partículas esparcidas por los vientos o disueltas en las aguas del océano? Pero la respuesta está en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que en vosotros habita. La misma fuerza que trajo a Jesús de vuelta del sepulcro, venciendo la muerte, es la fuerza que actuará en el último día.
Si Cristo resucitó, también resucitarán todos los que duermen, independientemente del estado del cuerpo. En este punto surge una reflexión crucial. La resurrección no será solo una restauración física, sino también una transformación. Pablo insiste en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y que esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, el cuerpo que volverá no será igual al que fue destruido por el tiempo, la enfermedad o el fuego de la cremación. Será un cuerpo incorruptible, apto para la eternidad. Así, la cremación no tiene ningún poder para anular el plan divino, pues el cuerpo resucitado no dependerá de la materia antigua para existir. Dios hará nuevas todas las cosas. La pregunta que resuena entonces es, si todos resucitarán, ¿cuál será el criterio que definirá el destino eterno? El propio Jesús responde en Juan 5:29, unos resucitarán para la vida eterna, otros para la condenación. El factor determinante no es el método de sepultamiento, sino la respuesta dada a la gracia de Cristo. La vida eterna no está ligada a la preservación del cuerpo, sino a la rendición del alma al Salvador. Eclesiastés 3:20 recuerda, todos van al mismo lugar, todos fueron hechos del polvo, y todos volverán al polvo. Esa declaración iguala a toda la humanidad. Sepultados en sepulcros de mármol o reducidos a cenizas anónimas, todos tendrán el mismo fin físico. Lo que realmente distinguirá un destino del otro será la fe y la obediencia al Señor. Esa es la razón por la cual Jesús clamaba insistentemente, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. El llamado a la conversión es el único preparo real para el juicio. El misterio de la resurrección, por lo tanto, no debe ser visto con miedo, sino con esperanza. Para aquellos que están en Cristo, no importa si el cuerpo fue sepultado, hundido en el mar o quemado en cenizas, todos serán transformados en gloria. Pero para los que rechazaron la gracia, la resurrección será el inicio de una condenación eterna, donde no habrá consuelo ni retorno. Esa es la realidad que Apocalipsis 20 describe con tanta solemnidad. El trono blanco es al mismo tiempo promesa y sentencia. En este momento, la mente se vuelve hacia ejemplos concretos de las Escrituras. En Ezequiel 37, la visión del valle de huesos secos es un presagio poderoso de la capacidad de Dios para restaurar la vida. Huesos dispersos y resecos oyeron la voz del Señor, se unieron, se revistieron de carne y recibieron espíritu nuevamente. Esa escena es simbólica, pero también profética. Muestra que no hay distancia o destrucción que impida al Señor resucitar. Si Él dio vida a huesos secos, también puede traer de vuelta a aquellos que fueron consumidos por el fuego de la cremación. Otro ejemplo está en la resurrección de Lázaro en Juan 11. Él ya estaba muerto hacía 4 días, y su hermana Marta afirmó, «Señor, ya hiede, porque es de 4 días». Pero Jesús respondió, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Al llamar a Lázaro para que saliera, Cristo demostró que su palabra tiene poder para vencer la descomposición. Si 4 días no fueron un obstáculo, tampoco lo serán siglos de cenizas o polvo. Esos relatos bíblicos son evidencias incontestables de que la cremación no representa barrera alguna para el Creador. Lo que realmente importa es la condición del alma. Por eso, el foco de la mensaje bíblica no está en cómo los muertos descansarán, sino en cómo los vivos se están preparando. Hebreos 9:27 refuerza, «A los hombres está ordenado morir una vez, y después de esto, el juicio». La vida presente es la oportunidad única de decidir la eternidad. Tras la muerte, no hay espacio para un arrepentimiento tardío. La soberanía divina es el punto central. Dios no necesita de materia preservada para cumplir sus planes. Él que llama a la existencia las cosas que no son como si ya fueran, Romanos 4:17, ciertamente puede recrear cuerpos a partir de la nada. Esa es la razón por la cual el miedo a la cremación debe ser sustituido por la confianza. Si el Señor es capaz de crear universos enteros por la palabra, restaurar un cuerpo humano no es nada ante su majestad, pero esa certeza trae también responsabilidad. Si todos comparecerán ante el trono blanco,
La pregunta esencial no es si Dios puede resucitar a los cremados, sino si estamos listos para enfrentar al juez. El Apocalipsis muestra libros siendo abiertos, y otro libro, el de la vida. Aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. No se trata de cómo morimos o dónde descansamos, sino de cómo vivimos y si entregamos nuestra vida a Cristo. Ese mensaje debe resonar con urgencia, porque muchos viven como si la eternidad fuera un mito. Trabajan, planean, construyen imperios, pero olvidan que un día todos los hechos humanos serán puestos a prueba ante Dios. En el juicio, títulos, riquezas o fama no tendrán valor alguno. Lo que importará es la fidelidad al Señor. Por eso, cada elección hoy se convertirá en un reflejo eterno mañana. Para los que están en Cristo, la esperanza es firme. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Esto significa que, sea en el polvo, en las cenizas o en el mar, el llamado de Cristo será irresistible. La resurrección será la celebración de la victoria sobre la muerte, pero para los que no lo aceptaron, la resurrección será el presagio de la condenación. Esa es la realidad dura, pero necesaria de ser anunciada. Así, el tema de la cremación debe ser colocado en su debido lugar. No es un problema teológico, sino una cuestión práctica de la vida terrena. Lo que realmente está en juego es la fe. El Señor no preguntará cómo el cuerpo fue cuidado tras la muerte, sino si la vida fue entregada a Él mientras aún había tiempo. Esa es la verdad que necesita ser proclamada. Todos resucitarán, pero no todos tendrán el mismo destino. Lo que define el futuro no es la ceniza, sino la cruz. Amén.